Muy buenas tardes. Yo tenía planeada otra presentación, pero estoy viendo la cuenta de X de nuestro invitado y tiene un post fijado, el encubrimiento de un crimen de lesa humanidad y tortura médica a lo largo de sexenios y sus víctimas actuales. El caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tenemos con nosotros, y es un placer, al doctor Rodolfo Ondarza. Él es neurocirujano reconocido con múltiples premios, eh, y que fue el valiente que se atrevió hace 19 años, si no me equivoco, a denunciar un hecho atroz ocurrido a 500 pacientes. Este hecho, increíblemente, le ha traído terribles consecuencias desde entonces hasta ahora. Doctor Ondarza, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, muy buena tarde. Es un placer y un privilegio estar contigo, con maestra Ana María Vázquez, y a la orden. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿cómo se entera usted? ¿Y cuál es la magnitud de todo esto? Pues vamos a tratar de un problema que es icónico, que es paradigmático, que es muy importante para nuestra especie humana, porque se trata de un problema de tortura médica, de crimen de lesa humanidad, de cirugía experimental ilegal en al menos 474 pacientes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y digo al menos 474 porque son el número de víctimas reconocidas oficialmente por el mismo instituto de este experimento de pacientes con hidrocefalia, con los cuales se experimentó sin que ellos supieran que estaban siendo conejillos de indias en un experimento, porque en realidad el autor intelectual de de esta cirugía experimental ha escrito, ha publicado que eran 8 unidades neuroquirúrgicas en donde esto se realizó. Tan es así que hay publicaciones de esta experimentación en recién nacidos. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, eh, pues eh, como sabe tu querida audiencia, no intervenimos en niños en el Instituto Nacional de Neurología, entonces recién nacidos en otros hospitales. De tal manera que se trata de un problema muy grave porque incluso se intervinieron experimentalmente mujeres embarazadas, lo cual creo que es el colmo de la carencia no únicamente de ética, de humanismo, sino también eh, de la más mínima ética y de conocimiento científico, ¿no? Entonces, no hay, creo, afortunadamente, algo similar a esto en los anales de la medicina, salvo si nos remontamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde tanto japoneses como alemanes hacían experimentos en seres vivos, ¿no? Y entonces usted detecta esto y lo denuncia. Sí, efectivamente. Este tipo de procedimientos quirúrgicos ilegales en donde en lugar de colocarse una válvula a un paciente con hidrocefalia, como dictan los cánones, los protocolos internacionales de atención a la hidrocefalia hipertensiva, se colocó un dispositivo experimental sin válvula, que este es el punto, avalvular, carente del dispositivo que está diseñado y autorizado
por la FDA, por los diferentes organismos mundiales sobre salud, autorizado por la misma Secretaría de Salud de México. Se colocó un dispositivo sin válvula para el tratamiento de estos pacientes, un dispositivo que al carecer de válvula, pues funciona por medio de gravedad. Esto es muy importante decirlo porque pues para que funcione por medio de gravedad, el paciente tiene que estar de pie o sentado. En la misma instructivo de este dispositivo, que además viene en inglés y en español, curiosamente, con el logo de marca registrada, pues menciona que el paciente no puede mantenerse más allá de 45 grados, ¿no? Este es ah, la cajita donde estaba embalado el, ah, el sistema. Ujú. Y como ustedes pueden ver, pues está en inglés y en español, eh, de tal manera que pues se pretendía usarlo no únicamente en México. No viene en náhuatl y español, no viene en maya y español, sino que viene en inglés y en español. Y en esta parte de aquí, donde está mi dedo índice, pues Ujú. está la marca registrada. Es un Exacto. sistema, además, patentado, no a título institucional, sino a título personal por su creador, el exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Julio Berardo Sotelo Morales. Eh, y en esa patente viene su dirección particular. Entonces se hizo usufructo de las instalaciones del Instituto Nacional de Neurología de la buena fe, de la buena voluntad de los pacientes que todos pertenecen a grupos vulnerables Claro. para realizar esta experimentación. Esto pues es una situación muy trágica. Usualmente para poder tratar la hipertensión endocraneal debida a una hidrocefalia, se utilizan válvulas en el interior del cerebro. Existe el sistema ventricular que produce el líquido cefalorraquídeo. Por el sistema ventricular circula este líquido cefalorraquídeo y cuando por alguna causa este sistema ventricular o la circulación del líquido está bloqueada, entonces se requiere de la utilización de válvulas. Hay muchas válvulas que se diseñan a partir de los años 50 del siglo pasado y que son las que normalmente se utilizan. Por ejemplo, esta es una válvula y que un diseño mexicano, es una válvula pues muy económica y que está construida con materiales especiales, radioopacos, que constan de un tubito, ¿verdad? Que van Ujú. unidas a esta válvula y que nos permiten entonces, pues, manejar el flujo de líquidos cefalorraquídeo de un paciente, de tal manera que eso permite que nosotros como neurocirujanos tengamos la posibilidad de salvar una vida por causa de una hidrocefalia, cualquiera que esta sea la causa, ¿no? Sin embargo, pues lo que se hizo fue colocar un tubo, este es el, eh, el sistema, que no es más que un tubo sin válvula, ¿verdad? Este es el sistema del que estamos hablando, que no tiene ninguna novedad, ninguna eh, novedad tecnológica, no hay ninguna innovación, porque va atrás de los años 50, que este tipo de tubos se utilizaban en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX. Pero patentado por este médico que hizo finalmente la experimentación en estos casi 500 pacientes, ¿cierto? Así es, efectivamente, Buen negocio, ¿no? efectivamente. Pues sí, sí, finalmente cuando uno sigue la ruta del dinero, Es pues correcto. uno puede encontrarse con algunas sorpresas. ¿De dónde Ahora salió el dígame, dinero? Pues sí. esa es una buena pregunta. Eh, ¿Hubo alguna consecuencia para el denunciado?
No, ninguna. Julio Everardo Sotelo Morales está totalmente impune, junto con el resto de los responsables de de esta tragedia. Y digo tragedia porque Hombre, claro. pues más del 80% de los pacientes han muerto. Pues las víctimas que han sobrevivido pues no han tenido ni resarcimiento de daño ni tampoco han tenido una atención médica expedita. Entonces, no, no ha tenido ninguna repercusión las denuncias a lo largo de 20 años, a pesar de que el caso haya sido aceptado, admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2022, a pesar de que después de llevar el caso a tres conferencias matutinas presidenciales, cuando estaba la gestión de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, pues gracias a la sensibilidad de él fue que se inicia una investigación por el órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología, porque las gestiones anteriores del órgano interno de control pues habían no únicamente minimizado, sino ocultado lo que estaba ocurriendo en contubernio con las autoridades del mismo Instituto Nacional de Neurología, de tal manera pues que Julio Everardo Sotelo Morales, neurólogo, no neurocirujano, no ingeniero biomédico, sin maestría, sin un doctorado, algo que le avalara como investigador para realizar inventos de este tipo, pues esté impune totalmente. Sin embargo, aunque no hubo consecuencias para Sotelo Morales, para usted ha habido un sinnúmero de consecuencias. En primera instancia, perder su empleo, Sí, o entre otras cosas. claro, desafortunadamente lo que siguió a estas denuncias fue un clima de hostigamiento laboral, de desprestigio hacia mi persona, de discriminación. Este hostigamiento laboral pues se convirtió en dos despidos injustificados que tuve que ganar. Eh, También pues la carencia de pago de los salarios caídos en la primera de estas despidos injustificados, por lo cual pues hubo que tomar medidas. Una de ellas fue un embargo un tanto cuanto simbólico, pero a través de ello pues es que se pudo conseguir los salarios caídos. Y digo un embargo simbólico porque por ley se pudo haber parado el equipamiento con el que me ofrecieron en garantía de pago el mismo instituto. No quisimos usar la fuerza pública para resguardar el equipamiento, que en este caso fue el equipo de radiocirugía, porque eso hubiera significado pues también detener el tratamiento para personas que pues no tenían nada que ver con esto, ¿no? Claro. Finalmente también hubo una tentativa de homicidio y esta tentativa de homicidio pues tampoco llegó nunca a encontrarse ni detenerse al autor intelectual, al autor material o intelectual del mismo, y en la actualidad pues nuevamente viene un tercer intento de rescisión de contrato para su servidor. Y es justo a donde quiero llegar, porque a mí me llamó mucho la atención que estamos mencionando ya al doctor Kersenovich, el actual secretario de Salud del gobierno de la ciudad, del gobierno federal, perdón. Eh, Me llega a mí una publicación de usted pidiendo ayuda y difusión urgente. ¿Nos la quiere compartir, por favor? Sí, cómo no. Bueno, todo esto parte. ¿Por qué el doctor David Kersenovich? Bueno, pues porque además de ser nuestro secretario de salud en el actual gobierno, además su posición es la de ser el presidente de la honorable Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Neurología. Ok. Entonces, todo
el secretario de Salud en turno siempre es el presidente de las juntas de gobierno de los institutos nacionales de salud y de los hospitales de alta especialidad. Entonces, un secretario de salud tiene que tener el conocimiento perfecto de cada institución de este tipo, que son las joyas de la corona de la medicina mexicana, por su cercanía, ostentando la presidencia de la Junta de Gobierno, además de su calidad de ser secretario federal. Entonces, he dirigido una carta abierta y el día de hoy se ha entregado también una carta formal a la Sí. Secretaría de Salud, eh, solicitándole que se detenga el hostigamiento laboral, que esta nueva tentativa de rescisión de contrato también se pare, que haya de acuerdo a ley, ¿no? Claro, claro. Porque no hay una casual, algo, probatorias. Yo sí tengo las probatorias de que me han intentado impedir el paso al ingreso al Instituto Nacional de Neurología, que no me conceden un consultorio, de que tampoco me permiten operar a pacientes. Mi subespecialidad es neurocirugía estereotáctica y funcional y somos alrededor de una docena de neurocirujanos que tenemos esta subespecialidad en el país. Es una subespecialidad que utiliza equipos de alta gama, de muy finos, para hacer cirugía de invasión mínima guiados por computadora. Entonces, de hecho, pues alrededor entre el 40 y 60% de los casos que intervenimos con estas técnicas quirúrgicas, el paciente está despierto durante la cirugía. De esa manera, pues reducimos notablemente los riesgos quirúrgicos para un paciente. Claro. De tal forma que no contar con una subespecialidad de este tipo en nuestra nación es inconcebible, máximo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, de donde soy egresado, y donde seguí los pasos de quien considero mi segundo padre, que es el doctor Manuel Velasco Suárez, Vaya, fundador del instituto, claro, claro. quien él fue el primer neurocirujano en esta subespecialidad en Latinoamérica. Entonces yo seguí sus pasos, la verdad es que me siento muy orgulloso de ser egresado del Instituto Nacional de Neurología y de haber tenido la fortuna de haber conocido al doctor Manuel Velasco Suárez, quien fuera también en algún momento gobernador del estado de Chiapas y también el creador de la Comisión Nacional de Bioética. Será una persona honesta, de convicciones, que le daba el mismo trato, porque yo lo vi, al campesino de Huarache que a un senador. Como debe ser. Exactamente, como debe ser. Así es. Entonces, han tomado por asalto la casa que él creó para, ya desde hace décadas, desde el periodo neoliberal, para ir desmantelando mucho de su creación, ¿no? Y esto Eh, no se ha detenido. Desafortunadamente no, porque hemos denominado algo un clan, que es el cártel de la Bata Blanca, y ese cártel de la Bata Blanca pues es el fuego amigo que está perpetuamente actuando en sector salud, ¿no? Entonces, eh, pues eh, eh, salud desafortunadamente hay quien lo ve como un negocio y no como un derecho humano. El Y neoliberalismo. así es. Entonces, sobre eso hemos tratado de seguir el ejemplo de Manuel Velasco Suárez, primero como un principio, como una convicción y después como una lucha, porque no hay otra manera de hacerlo realidad, ¿no? O Y a sea, eso iba, y a eso iba. Todo este episodio de los pacientes que fueron tratados como conejillos de Indias lo lleva a ser luchador social. sí, Y a partir de ahí viene defendiendo una serie de posturas y criterios que siguen, no obstante ser uno de los pocos especialistas en su rama, ser todavía hostigado en su trabajo.
¿Cómo lo explica? Bueno, eh, ¿Es a raíz de aquello? sí, por supuesto, pero además es algo que debería ser natural. Hay un neuropatólogo austriaco, prusiano, muy famoso, que llegó a decir que el médico debería ser el abogado de los pobres, ya desde el siglo XIX. Entonces, yo creo que de manera natural, cuando estamos viendo eh, que un ser humano pone su confianza, su vida en las manos de un médico, ese médico debe tener una responsabilidad social muy fuerte. Entonces, un médico debe conocer de todo un poco. Eh, un médico tiene que acercarse al paciente, debe saber qué come, qué no come, cómo viste, en qué trabaja, cuáles son los riesgos de su trabajo, mm, cuántas personas están viviendo con él, cuántos hijos tiene, ¿no? ¿Quién depende de esa persona? Porque lo que nosotros hagamos como médicos, vamos a tener, lo que hagamos va a tener una repercusión, va a tener consecuencias Claro. muy fuertes en una familia, en una comunidad, en una sociedad. Entonces, pues es una obligación de uno como médico tener también una cultura amplia, lo más amplio que se pueda. Hay un viejo dicho dentro de la medicina que dice, que reza diciendo que el médico que únicamente sabe de medicina ni de medicina sabe, lo cual es muy cierto, porque uno tiene que tener el conocimiento de cómo sobrevive un campesino o un obrero o alguien que trabaja en una fábrica de textiles, ¿no? Cómo se convive actualmente con un robot, por ejemplo, en una fábrica. Si uno no conoce eso, entonces no puede dar una atención adecuada a un paciente, aunque tenga uno una alta especialidad o una subespecialidad, como en mi caso. O sea, todavía con más razón, yo no puedo concebir a un médico residente que entre conmigo a quirófano, que me permita que le deje hacer cosas o que le dé conocimiento si me habla del paciente de la cama uno, porque no hay Mm. paciente de la cama uno. Es a lo mejor don Juan. Y si no me puede decir cuántos hijos tiene don Juan y a qué se dedica, no puede ser el médico de don Juan, Tiene usted porque toda la jamás, razón, doctor. jamás lo va a hacer el médico de la cama uno. No, los pacientes no son un número. Si a alguien yo le debo lo que sé, es en gran medida a mis pacientes. Y yo les debo todo el respeto. Y por supuesto, la defensa de sus derechos. Derechos que hasta ahora permanecen sin ser resarcidos, lo mismo que para usted que siguen las consecuencias, pero también usted ha seguido denunciando algunos otros hechos colaterales que han sucedido en el hospital y que son también delicados. Pues sí, Ana, el problema es que a veces pareciera que uno está en un desierto hablando solo y a lo largo de 20 años, porque lo que uno quisiera con este tipo de luchas es que no se volvieran a dar en ninguna parte del mundo y mucho menos en nuestra patria. Sin embargo, precisamente también hago esta carta abierta a nuestro secretario de Salud porque tuve la oportunidad recientemente de estrechar su mano en, hablemos de quizás de la contienda por la dirección del Instituto Nacional de Neurología. Eso ya son 3 veces que someto mis papeles, mi conocimiento, para contender por la Dirección General del Instituto Nacional de Neurología. Lo hice en esta ocasión y en estos meses de contienda, de valoración, pues se suscita un problema enorme nuevamente, más allá de los casos individuales que siempre ocurren, Sí, pues un caso. que son fortuitos, que son debido a la suerte, no por una mala praxis.
No, por una mala praxis. Ah, caray. Claro, por una mala praxis, que ese es el problema más grave. Ahorita pasamos a eso, Ok. porque en Estados Unidos se han escrito artículos mencionando que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es el error médico. Entonces, en México, pues obviamente que también tenemos error médico. Hay escritos originados también de universidades chinas en colaboración con otras universidades en el mundo que nos mencionan que el error médico ha subido un 60% en los últimos 30 años. Entonces, la tecnología no nos está ayudando a disminuir el error Ujú. médico. Pero pero más allá de los errores médicos que pueden ser debidos a la mejor al azar, pongamos, están las verdaderas negligencias y las verdaderas omisiones, que eso es la mayor cantidad de problemas que tenemos. Tan es así que contendí también por la presidencia de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ujú. Entonces, pues estamos bien enterados que la violación más frecuente y flagrante a los derechos humanos es el derecho humano a la salud. Y ese derecho humano, por eso era mi interés en la CNDH. La CNDH entonces nos menciona ese dato y nos dicen los mismos datos de la CNDH que estas violaciones al derecho humano a la salud vertidos en la CNDH son 4 veces superiores a las violaciones por las Fuerzas Armadas. Válgame. De tal manera que los médicos somos más peligrosos que un granadero, ¿no? Así están las cosas. Entonces, en ese contexto y durante esta contienda en el Instituto Nacional de Neurología, la situación se puso tensa también porque en el mes de junio, eh, por una grave negligencia, se intervino un paciente que nunca debió haberse eh, sometido a un procedimiento operatorio. Llamémosle el paciente cero. Este paciente tiene una enfermedad por priones. Los priones no son entes vivos, no son virus, no son bacterias, son proteínas, pero que tienen la característica, se desconoce por qué, de autorreplicarse. Y al autorreplicarse, pues matan a una persona. Son enfermedades, las enfermedades por priones, necesariamente mortales, no hay tratamiento. Y en este caso, el paciente cero, su clínica era la de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ahora bien, eh, mm, este paciente cero además, lo que en ese momento tenía era un cáncer de páncreas con metástasis, es decir, con una enfermedad también mortal, con pocos meses de sobrevida, lamentablemente. Entonces no tenía ninguna razón de ser sometido a ningún procedimiento operatorio que no fuera la curiosidad. Pero, Mm. por supuesto, además hay otro problema ahí, y es que existe una prueba de punción lumbar para extracción de líquido cefalorraquídeo, que es como una raquia que se pone cuando hay un parto, y con esa técnica se puede extraer líquido cefalorraquídeo para su análisis. Y es una prueba muy fiable para poder descartar una enfermedad por priones, un Creutzfeldt-Jakob. Entonces, menos razón había en la actualidad para someter a un paciente con estas características a un procedimiento operatorio. Por otro lado, es sumamente complejo la esterilización del material quirúrgico que se va a utilizar. Cuando antes, hace tiempo, hace muchos años, entrábamos a hacer biopsias de este tipo de pacientes, entrábamos pues con uniformes desechables, con el mínimo equipamiento, porque de acuerdo a
a los protocolos de seguridad de la Organización Mundial de la Salud, la primera recomendación con este tipo de enfermedades es que el instrumental que se utilice sea incinerado. Así de difícil es la esterilización. Hay métodos que ninguno son garantía y generalmente se utilizan combinados para mejorar las posibilidades de esterilización. Sin embargo, en este caso, 12 días después de que se intervino el paciente, se dio el diagnóstico histopatológico por el servicio de patología de que se trataba de una enfermedad por priones. Para entonces, pues el instrumental, que además en el Instituto Nacional de Neurología, mm, vergonzosamente debo decirlo, se lava el instrumental con jabón Roma, ¿no? Entonces se confundió, se revolvió el instrumental y durante esos 12 días, pues se intervino alrededor de 60 personas. Entonces, aquí hay un problema que yo se lo externé, por si no había leído el periódico, a nuestro secretario de Salud, David Kersenovich, pero bueno, se lo externé. Digo, esto es reflejo de una falta de cuidado, de ética, pero una falta de conocimiento de los médicos residentes, tanto de neurología como de neurocirugía y de sus médicos adscritos. Y eso a la vez es un reflejo de la falta de incluso de enseñanza apropiada, de un manejo estricto y bien jerarquizado, de que proviene pues de las subdirecciones respectivas de la dirección médica y de la dirección general. No puede ser de otra manera, ¿no? Un error tan grave, tan graso, pues tiene responsables. Claro, Si no culpables, hay responsables y son responsables por falta de conocimiento científico, médico, porque alguien que sepa de estas cosas jamás lo haría. ¿No? Algo tan claro. innecesario y tan peligroso, porque además se metió, si antes entrábamos, cuando no había de otra para poder tener el diagnóstico, entrábamos con material que iba a ser incinerado, bueno, ahora se dieron el lujo de entrar con un neuronavegador que cuesta muchos millones de pesos, con un microscopio quirúrgico que es muy caro y con instrumental microquirúrgico que es altamente costoso. Entonces, como si estuviéramos en, en Luisa, sí, 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 por ahí así cerca, exactamente. Dios Entonces, mío. es imposible que nuestros recursos, que de por sí son, deben estar bien enfocados, porque carecemos o no nos sobran, digamos que no nos sobran las cosas. Entonces, ¿por qué usarlas de una manera tan displicente y tan negligente, ¿no? Entonces, pues eso se lo comenté tal cual lo estamos platicando ahorita a nuestro secretario de Salud y a la honorable Junta de Gobierno. Pero, pues bueno, a la fecha no se ha realizado absolutamente nada. Creo que además era una situación que igual que el tema de crimen de lesa humanidad, de tortura médica que platicamos anteriormente, hubiera sido motivo de reuniones de los comités de ética, Por de supuesto. los comités de investigación, de seguridad, del comité de seguridad hospitalaria, del comité de infecciones, pero ni una sola de estas reuniones se realizó o se ha realizado para definir qué es lo que van a hacer con los pacientes. En el primer caso de crimen de lesa humanidad, de tortura médica, pues se necesita una valoración médica expedita de los sobrevivientes, un resarcimiento del daño y se requiere también, pues también de que se haga justicia con los responsables. Y en este segundo caso, pues lo que se necesita de entrada es avisarles a las víctimas también de que son víctimas, de que son potenciales Claro, eh, porque eh, seguramente no lo saben. no, no lo saben. Entonces, ese es el problema, ¿no? Dios, ¿qué sigue, doctor? Pues, eh, Sé que es primero, una pregunta muy, muy,
Primero, evitar que me intoxiquen con plomo, ¿no? Porque ya anteriormente intentaron algo parecido. Segundo, pues que esto proceda en la Fiscalía General de la República, porque del primer caso del tema de crimen de lesa humanidad, pues también esto se transfirió, se trasladó el caso del órgano interno de control a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por un lado, y también a la Fiscalía General de la República, pero esto fue por sensibilidad de nuestro mandatario en turno. Pero por otro lado, también engañaron o se dejaron engañar los del órgano interno de control, porque a pesar de que son 474 casos, que información que salió del mismo Instituto Nacional de Neurología ante la presión de más de 40, 50 legisladores en su momento, donde exigían el esclarecimiento del caso, y que tuvo que informar el Instituto Nacional de Neurología, la Comisión Permanente del Senado, por eso sabemos el número, no porque graciosamente no los dieran, sino porque fue solicitado. Pues de la misma manera, el órgano interno de control pidió a las autoridades los expedientes de estas víctimas, y las autoridades del instituto erróneamente entregaron 300 casos que no eran. Uh, Entonces, ¿Erróneamente o pues, erróneamente? pues sí, erróneamente, entre comillas, ¿no? Entonces quedaron afortunadamente más de 100 casos que sí son, y sobre los cuales hubo que trabajar. ¿Y quién determinó que sí eran o no eran? No nosotros, sino CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a quien el órgano interno de control para el peritaje envió los casos. Que por cierto, pues CONAMED se funda después para la audiencia, la CONAMED se funda después que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, esas cifras que comentamos son también bajas, porque la válvula de escape de muchos de los casos de violación a los derechos humanos en salud van a CONAMED, claro. Entonces, las cifras reales son mucho mayores que las que comenté al inicio, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en salud en el mundo y en México en particular es enorme. Y si no se corrige, eh, porque desafortunadamente sigue flotando en un contexto de corrupción, entonces, pues la salud, que es lo principal, lo que nos mantiene con vida, pues para mí el derecho a la vida, el derecho humano a la salud son los derechos humanos principales. Sin ellos no podemos aspirar a la libertad, por ejemplo. Entonces, pues algo tenemos que hacer. No se ha podido corregir a la fecha porque las estructuras siguen inamovibles, ¿no? ¿Sabe usted si la doctora Sheinbaum está enterada de esto? Ah, quisiera pensar que no. Ok. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Pues que necesitamos despertar, necesitamos reflexionar sobre la importancia que tiene la salud para nuestra existencia, no únicamente la de nosotros, la de nuestros hijos, la de nuestros padres, y que es con la salud que podemos nosotros realizar, ser productivos, pensar, en fin, ¿no? Con la salud hacemos cualquier cosa, sin ella no podemos hacer nada, y que si estamos en un ambiente corrupto, en un ambiente de injusticia, pues las cosas van para mal. La salud es parte de la soberanía nacional, es parte también de la seguridad nacional, y sin salud no hay tampoco estabilidad, porque no hay justicia. Entonces no hay estabilidad social. Yo Sí, quisiera muchas dejar la gracias. puerta abierta, doctor, para que en una siguiente sesión nos cuente usted de cómo el neoliberalismo privatizó la salud en México. Ah, eso es Es terrible. una historia patética. Así es. Eh, a ustedes que están detrás de esta pantalla, les agradezco como siempre el valor de su presencia. Eh, si les gustó, regálenos, ya sabe, su like, su comentario y compártalo.
Les pediría en particular que siguieran la cuenta del doctor Ondarza. Es Rodolfo Ondarza, así como suena y como está escrito en la miniatura, en X, en Facebook. No sé si tiene Instagram, doctor. Estamos en Instagram, en TikTok también. Sí, Perfecto. muchas gracias. Rodolfo Ondarza, por favor, porque necesitamos apoyar entre todos para que se haga justicia. Este caso tiene ya 19 años y va para largo. Y lo peor de todo es la respuesta más terrible que me han dado para una entrevista. El que me haya dicho el doctor, pues por lo pronto espero no ser envenenado. Y eso es grave, eso es muy delicado. Así que yo le ruego que nos apoye. Y pues ya sabe, yo soy Ana María Vázquez. Todos los sábados a las 5 de la tarde lo espero aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar con otras memorias.